¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos listos para comenzar Agenda Económica edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora en este día martes. Vamos de inmediato a nuestro resumen. Hay mucha información para revisar junto a ustedes. Les adelantamos algunos de los temas que revisaremos el día de hoy. Ayer estuvo acá en CNN Chile el ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y explicó su visión respecto a la controvertida y sorpresiva salida de su cargo el viernes pasado cuando presentó su renuncia al presidente Gabriel Boric, la cual fue aceptada. Ayer se conocieron más antecedentes. Desde el Ministerio del Trabajo explicaron que había sido una denuncia por acoso sexual la que gatilló que se le solicitara la renuncia a Larraín. Él descarta tajantemente esas acusaciones. Vamos a escuchar sus argumentos y también, además, cómo entra en el detalle respecto a las variantes y variables que se habían analizado para la reforma previsional que él estaba negociando en el Congreso. También les vamos a contar de otro tema en una noticia evidentemente bien distinta para el gobierno. Entre abrazos y con celebraciones, el gobierno ayer festejaba que se había aprobado en el Congreso la ley que logra un reajuste para el salario mínimo escalonado hasta llegar a los 500.000 pesos en julio del próximo año. Era una muy buena noticia, sin duda. Quedó algo opacada, eso sí, por la controvertida salida de Cristian Larraín y sus declaraciones. Lo cierto es que fue despachada ya esta ley que contempla subsidios para las pymes y un aumento gradual. Vamos a escuchar algunas reacciones también desde el gobierno sobre esta materia. Por otro lado, en un noticioso día lunes, la Corte Suprema se refirió respecto a los alcances de los dos proyectos de ley que están en el Congreso para dar cumplimiento al fallo que la misma Corte ha emitido respecto a la situación de las ISAPRES. La ley corta del gobierno, por un lado, en otro proyecto, una reforma presentada por senadores. Sobre este último proyecto, en realidad, decidieron no pronunciarse tras una larga reunión. Dicen básicamente que no tenían las atribuciones para hacerlo. Vamos a estar revisando qué fue lo que dijo la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el día de ayer. Y en otro tema también vamos a estar revisando cómo terminó la votación ayer en la comisión mixta del proyecto que crea la ley del servicio de biodiversidad en nuestro país. Era una normativa bien esperada, se tramitó por casi 13 años y después de varios cambios y largas discusiones se logra su despacho, pero sin el articulado que establecía un impacto directo para la industria salmonera sobre el funcionamiento de este sector en esas áreas protegidas. Eso finalmente quedó fuera del despacho de este proyecto de ley que ahora tiene de todas maneras que pasar por un trámite en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado. Ya les contamos más también al respecto. Y en los números del día veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora. Ya han cerrado las bolsas asiáticas, Europa está en pleno funcionamiento. Estos son los números para partir la jornada con el Eurostoxx a esta hora subiendo 0,39% en el indicador que pondera varios números o indicadores bursátiles del viejo continente. Londres, por otra parte, cae 0,36% en el mercado británico. Más temprano en Asia, números positivos, tanto para el Nikkei, que subió 0,30%, como para el Hang Seng, que subió 0,24%. Ayer, en tanto, el IPSA tuvo una caída en la Bolsa de Comercio de Santiago de 0,19%. El dólar cerró en 802 pesos, mientras que la UF hoy se va a cotizar en 36.029 pesos, de acuerdo a los indicadores correspondientes para esta semana. Bien, 8,5. Vamos a partir de inmediato entonces con el tema que ha marcado la pauta en las últimas horas. Si no hablamos del salario mínimo, como decíamos, esta victoria que había conseguido política en el Congreso, el gobierno, sino de la controvertida salida de Cristian Larraín, ex subsecretario de Previsión Social, que estuvo ayer aquí en CNN Chile en conversación con Nicolás Pauta en Agenda Económica PM. Cristian Larraín abordó la compleja y sorpresiva salida que tuvo de su cargo. Recordemos que Larraín era una de las figuras importantes en el organigrama del gobierno para desarrollar la reforma previsional. Fue uno de los cerebros detrás de la propuesta, estaba a cargo de las negociaciones además, y por eso había sorprendido tanto su renuncia el viernes pasado. Ayer, a través del diario La Tercera, se conocieron algunos antecedentes. La razón de su salida tenía que ver con una denuncia de acoso sexual que se había presentado en su contra por parte de una funcionaria del Ministerio del Trabajo. Ese argumento que presentó el gobierno fue descartado categóricamente por Larraín, quien dice que jamás ha cometido tales actos y que en su desarrollo del trabajo en el Ministerio había siempre privilegiado la transparencia y jamás había cometido
los actos que se le están imputando. De hecho, ni siquiera se había abierto un sumario al momento de su renuncia el viernes pasado, sumario que sí instruyó la ministra el día de ayer. Hubo reacciones, evidentemente, explicaciones por parte del gobierno y la respuesta que vamos a escuchar de Cristian Larraín. Veamos primero qué fue lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, al respecto. Para nosotros es muy importante que por sobre todo se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de la y los trabajadores sea debidamente resguardada. Y en ese contexto creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle precisamente la renuncia al ex subsecretario. Quiero agregar que lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos, ¿no? O sea, ¿por qué me pidieron la renuncia? Yo no lo sé. Eso hay que preguntarle al gobierno. Yo le puedo contar lo que a mí me dijeron. Me llama la ministra y me dice, subsecretario, tienes que dejar el cargo porque tengo una denuncia de acoso sexual en tu contra. Me dicen, bueno, no te podemos decir quién hizo la denuncia, pero la acusación es por, voy a citar textual, uso de lenguaje con connotación sexual en público. Hechos que desmiente categóricamente Cristian Larraín y insistía además Larraín ayer en la conversación que nunca se instruyó un sumario en el cual él pudiera someterse a un debido proceso y en ese contexto entregar sus argumentos y su versión respecto a la acusación que se le imputa. El hecho evidentemente es grave y de ahí entonces la reacción de parte de Larraín. La ministra del Trabajo planteaba que aquí se habían ejercido ciertas atribuciones y potestades que tenía el presidente para solicitarle la renuncia. Sin embargo, el tenor de la acusación, la gravedad también da un espacio para pensar si es que no correspondía primero aplicar el sumario y luego haber solicitado la renuncia, entendiendo que pueden haber resultados bien distintos de esa investigación que ahora se ha instruido una vez que Larraín ya está fuera. De todas maneras, lo que quedó dando vuelta tras la salida de Larraín tenía que ver con algunas declaraciones que él hizo un par de semanas antes, en donde planteaba que, dado que las cuentas nacionales, un elemento central de la reforma previsional del gobierno, no tenían apoyo parlamentario, era necesario ir buscando algunos mecanismos alternativos. Lo dijo públicamente en un seminario de PwC y en ese contexto esas declaraciones no habrían caído bien dentro del gobierno. Que se haya reconocido y sincerado públicamente esa opción no fue bien recibido por parte del Ejecutivo y es por eso entonces que quedaba el manto de dudas si es que esas declaraciones le habían costado la salida a Larraín. Lo cierto es que el ex subsecretario de Previsión Social ayer aquí en CNN planteaba que ya estaba desarrollado un plan B, un plan alternativo a la reforma presentada en el Congreso. Esto fue lo que planteó al respecto. Y me di a la tarea de diseñar una alternativa técnica que subiera las pensiones, que fuera sostenible, subiera las pensiones igual que la reforma, sin cuentas nacionales, con propiedad, heredabilidad y libre elección. Sin cuentas nacionales, y no solo eso, lo modelamos con los equipos de trabajo de la DIPRES y de la Superintendencia de Pensiones y demostramos que era posible subir las pensiones, lo mismo que en la reforma, respetando los principios de heredabilidad, de propiedad, de libre elección, sin la crítica de la desigualdad competitiva. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:10. Ayer en el Congreso se aprobó finalmente el proyecto que aumenta el salario mínimo hasta los 500.000 pesos a partir de julio del próximo año. Este aumento será gradual, de manera escalonada. De hecho, el primer aumento va de los 410.000 pesos a los 440.000 pesos a partir de este mes, de mayo. Por lo tanto, ya entrará en vigencia de inmediato un impacto para luego subir en septiembre otro tanto y llegar a los 500.000 pesos en julio del próximo año. Este era un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric que se
se adelanta porque se había proyectado para fines del mandato. Sin embargo, se adelantó en su implementación. El gobierno justificaba eso sobre todo por las condiciones económicas actuales y los niveles de inflación. Contempla subsidios para las pymes, que también serán decrecientes en la medida que va aumentando el tamaño de la empresa, y además considera también la rebaja de la tasa a las pymes a un 10% este año. Se extiende ese beneficio tributario y solo sube a 12,5% en 2024. Esos fueron algunos de los puntos de acuerdo más importantes que permitirá beneficiar entonces a más de 900.000 familias de trabajadores que reciben hoy día el sueldo mínimo en nuestro país. Hubo críticas, eso sí, desde sectores opositores. De hecho, la iniciativa se aprobó con algunos votos de la oposición, del PDG, de la Democracia Cristiana, de algunos diputados demócratas, independientes también, pero no de todos, los de Chile Vamos y el Partido Republicano. Escuchemos reacciones de los ministros de Estado ayer en el Congreso. Hoy día se realizaba lo que se denomina el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Y esto quiere decir que el proyecto que se había visto originalmente acá había ido al Senado y ahora volvía. Y estuvimos durante buena parte del día en riesgo de que esto se pudiera aprobar o no, principalmente porque el republicano se opuso y efectivamente desde Chile Vamos también tenían algunas dudas que se manifestaron en el debate político con una posición contraria. Sin perjuicio de aquello, quiero señalar que hemos logrado construir una mayoría, que varios de los parlamentarios que manifestaron estar originalmente en contra fueron cambiando de opinión y que esto va a beneficiar, como lo hemos dicho, a 946.000 familias de trabajadores y trabajadoras del país, que además se va a empezar a pagar en 2 días más. Hubo, por supuesto, quienes no nos acompañaron, incluyendo diputadas y diputados que votaron a favor de este proyecto en el primer trámite, que incomprensiblemente ahora votaron en contra. Creo que es el tipo de cosas que más bien pertenecen, digamos, a las pequeñeces de la política, pero lo importante es que tenemos aprobado este incremento del ingreso mínimo, cumpliendo con anticipación a una meta que el programa de gobierno tenía contemplado para el final de su periodo. Así que nos parece que este es un logro muy importante. 8:13, vamos con otro tema. Ayer la Corte Suprema, el Pleno de la Corte, se reunió a eso de las 2:30 de la tarde, en una reunión bien larga, de más de 3 horas, para abordar la implementación del fallo que emitió el máximo tribunal de nuestro país a fines del año pasado, respecto a las ISAPRES. Recordemos que esta iniciativa, o este fallo más bien, obligó al gobierno a redactar una ley corta para su implementación, a solicitar una extensión de plazo de 6 meses para implementar este nuevo cambio normativo, pero en un contexto donde había otro proyecto presentado en el Congreso para abordar este mismo tema. Este proyecto de ley fue presentado por senadores de oposición, de Chile Vamos y también de demócratas, y lo que buscaba era generar sobre todo las condiciones para la continuidad del sistema de ISAPRES. Ahí estaba puesto el foco. Ambas partes de todas maneras esperaban un pronunciamiento de parte de la Suprema si es que se cumplía o no la implementación del fallo con esas iniciativas de ley. Bueno, ayer la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a este punto y descartaba poder pronunciarse el máximo tribunal respecto a uno de estos proyectos. Uno es una reforma constitucional y el otro es un proyecto llamado Ley Corta de ISAPRES, y lo que se ha resuelto en síntesis por el Pleno es, en el caso del proyecto Ley Corta de ISAPRES, informar solamente su artículo 9, que se refiere a las funciones de los tribunales y que le da específicas competencias a las Cortes, y en el otro caso, el de la reforma constitucional, nos hemos omitido de emitir pronunciamiento porque no hay alusión a esas atribuciones de los tribunales y en consecuencia no procede que nosotros podamos decir nada más porque ese espacio no existe en ese proyecto para que nosotros nos podamos pronunciar. 8:14, vamos a ir a otro tema. Un grupo de parlamentarios llegó ayer hasta el Palacio de la Moneda con el objetivo de presentar una iniciativa que busca el respaldo del Ejecutivo para poder eliminar el aumento de la cuenta de luz, sobre todo en invierno, el costo por sobreconsumo. El objetivo es, sobre todo, aliviar el bolsillo de las familias de menores recursos. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota. Las estufas eléctricas, los calefactores, el calientacama, todos artefactos que se vuelven esenciales en invierno cuando oscurece más temprano y el frío impregna los hogares de los chilenos. Es por eso que parlamentarios oficialistas proponen eliminar la llamada tarifa de invierno de las cuentas de la luz y alivianar así
el bolsillo de los consumidores. Eliminar la tarifa de invierno, que es un sobreprecio que se ha aplicado a las cuentas de la luz durante los meses de invierno. Creemos que esta es una medida que no solo va a contribuir a mejorar sus condiciones de vida, sino que también a mejorar de alguna u otra manera lo que hoy día sabemos que es una injusticia. Sería una medida que ayudaría a los bolsillos de la gente más desposeída, pero también de la clase media. Esperamos que el presidente Gabriel Boric, y tenemos confianza de que así será, pueda considerar esta solicitud. Las tarifas de invierno se aplican entre el 1 de abril y el 30 de septiembre en nuestro país, aumentando sus cobros a los consumidores residenciales. Tienen como objetivo regular el aumento de consumo ante el uso de más redes eléctricas para hacer frente a los meses más fríos y la ausencia de luz natural. 12.000 pesos que pago mensual. En este periodo me sube a 52. ¿Muero de frío o dejo de adquirir otras cosas? 25.000 pesos. ¿Y prendes el calefactor? No, para nada, no lo estoy utilizando. ¿Ampolletas LED? No, solo eso. ¿Usan calefacción? Sí, también. Eléctrica. Y cocina también eléctrica. Todo eléctrico en mi casa. ¿Qué tratan de hacer para economizar la luz? ¿Desenchufan algo? Todo. todo lo desenchufamos y dejamos todo apagado. Y llegamos solo a dormir. La lavadora. Una o máximo 2 veces a la semana. Este 2023 las tarifas se calcularon promediando el consumo que los clientes registraron entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de este año, sumándole un 20% de cobro adicional a las cuentas de luz. Entendemos plenamente la situación de las familias. Sabemos que el periodo de invierno requiere una especial atención de las autoridades para buscar los mecanismos y dar una respuesta a las familias que no solamente han visto cómo le ha subido el costo de la vida producto de la inflación, sino que también cuando llega invierno ven que las cuentas suben aún más. Una iniciativa que pretende ser impulsada a través de una modificación administrativa vía decreto, utilizando la facultad del presidente de la República. Esto también para no demorar la tramitación del proyecto en el Congreso, una idea que no cayó bien en la oposición. Si se va a modificar de alguna manera a través de la ley. Por lo tanto, no es el decreto ni el gobierno el que puede cambiar las reglas del juego que están señaladas por vía legal. Por lo tanto, tendría que ser una ley y una discusión parlamentaria como corresponde la que analice y determine si esa propuesta tiene sustento o no. Veamos cómo somos más eficientes como país, que incentivamos más la competencia para no caer en soluciones facilistas, populistas, que al final, igual que el balón de gas a precio justo, terminan siendo más caras. El cobro por energía adicional de invierno se aplica cuando se cumplen dos condiciones: si el consumo de energía mensual es superior a los 430 kWh o si es superior al límite de invierno de cada casa, el que se calcula considerando el mayor valor entre 350 kWh y el consumo de verano incrementado en un 20%. Si tú tienes mucho consumo de energía y te pasas mucho de tu límite de invierno, por ejemplo, consumes 500 y tu límite de invierno es 350, ya indudablemente la cuenta fácilmente se te puede duplicar. Si usa el hervidor, guarde el agua caliente, porque el hervidor también es un artefacto, un electrodoméstico de alto consumo. Utilizar la lavadora y la secadora quizás para programar una sola carga o 2 cargas a la semana. La propuesta de igual forma fue presentada como proyecto de ley para que sea tramitado en el Congreso para que en el futuro sea una medida permanente que permita eliminar el sobrecargo. Estamos de regreso, 8:22, y vamos a abordar sobre un cambio que se aprobó recién en el Congreso, muy importante en nuestro código. Tiene que ver con la nueva ley de delitos económicos. Es una iniciativa que se demoró bastante en su trámite, pero que establece cambios bien importantes, bien profundos. Y queremos analizar los alcances precisamente que puede tener esta nueva normativa. Para eso estamos en contacto con Jaime Viveros, asociado del grupo de compliance de Al-Bagli Saliasnik Abogados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿cómo estás? Jaime, bueno, esta era una discusión bien interesante por los alcances que tiene. Se actualizan algunos delitos en materia económica, se crean algunas nuevas figuras también. Hay penas también, aumentos de penas importantes. En términos generales, Jaime, ¿cómo podrías resumir el cambio que va a significar esta nueva ley de delitos económicos?
Bueno, sí, el proyecto tiene por objeto hacer principalmente 3 grandes modificaciones. La primera tiene que ver con sistematizar los delitos económicos en un solo cuerpo normativo. La segunda tiene que ver con hacer efectiva la aplicación de ciertas penas específicamente para las personas naturales que están involucradas en la comisión de estos delitos económicos. Y la tercera gran reforma, y yo diría que es una de las más importantes también, tiene que ver con reformar el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas en particular, de modo tal que entonces allí hay 3 grandes puntos que aborda el proyecto. Yo creo que esos son los 3 principales cambios. Jaime, para que entendamos bien, cuando hablamos de delitos económicos estamos hablando de colusión, de ese tipo de delitos, ¿no? Sí, pero también el proyecto de ley incorpora delitos que no siendo económicos son, por ejemplo, delitos ambientales que se cometen en el seno de una empresa y por lo tanto también se abarcan delitos que no son propiamente tal económicos, pero que igualmente se podrían cometer al interior de la organización. ¿Qué otro tipo de delitos están contemplados en esta normativa, Jaime? Por ejemplo, bueno, además de lo que comentaste a propósito del delito de colusión, se incorporan también algunos delitos que son propiamente tal económicos, por ejemplo, delitos relativos a la corrupción entre particulares, al cohecho con funcionarios públicos, pero también delitos medioambientales como, por ejemplo, la afectación grave de lugares que están protegidos, la tala de árboles, por ejemplo, de bosques nativos, también delitos vinculados con el lavado de activos, delitos contra el mercado de valores. La verdad es que el catálogo es bastante amplio. Es un espectro, sí, bien grande. En ese sentido, ¿queda a tu juicio una legislación más robusta respecto a este tipo de delitos? Porque ha habido una sensación quizás asociada a algunos casos emblemáticos. Estamos pensando en los casos de la colusión de farmacias, por ejemplo, u otros similares. Había una sensación de que esos delitos generalmente tenían sanciones más bajas, por ejemplo, o que terminaban con cierta sensación de impunidad. A ojos de la ciudadanía estoy hablando fundamentalmente. ¿Hoy día queda un catálogo y una normativa más robusta en ese sentido? Sí, y también, bueno, al punto en que se establecen penas más graves respecto a la persona jurídica de las empresas que puedan ser responsables por la comisión de estos delitos. Entonces, en ese sentido, el hecho de aumentar el catálogo exige que las empresas tengan que hacer actividades de prevención efectivas respecto de cuáles son los giros, las actividades que realizan estas empresas. Y en ese sentido, entonces, se vuelve más exigente para las personas jurídicas la labor de compliance en particular, el cumplimiento normativo. Y Jaime, y eso es interesante, hay responsabilidades individuales, pero también de las empresas, entonces, de las personalidades jurídicas. Sí, desde el año 2009 en Chile existe la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y ha ido incrementándose el catálogo de los delitos que contempla con el tiempo, digamos. Partió con 3 delitos, que eran el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero ya el catálogo al día de hoy, con la actual ley que existe, alcanza un catálogo de aproximadamente 30 delitos, donde se incluyen algunos delitos de la ley de pesca, delitos informáticos. Igual el catálogo es más o menos diverso, sin embargo es acotado. Con el proyecto lo que se hace es aumentar el catálogo a un listado de aproximadamente 200 delitos, y en ese sentido entonces se vuelve más relevante que las empresas consideren cuáles son sus actividades para ver dónde están sus riesgos y así prevengan eficazmente la comisión de delitos en su interior. Jaime, ¿y hay un aumento de penas también asociado? Respecto a las personas jurídicas, aumenta sobre todo lo que tiene que ver la pena de multa. Se cambia la forma en la que se va a determinar la pena de multa, de manera tal que entonces las personas jurídicas podrán tener que pagar multas que alcanzan los $150 millones. Y en ese sentido, claro, uno podría decir que las penas son más exigentes que las que actualmente se contemplan en la ley. ¿Y hay penas de cárcel asociadas también? Bueno, la persona jurídica no puede ser responsable con una pena de cárcel. Sí, las personas naturales, lógico. Claro. Y en ese sentido, las personas naturales que cometen los delitos arriesgan penas efectivas de prisión, sobre todo considerando que el proyecto de ley también establece un sistema de agravantes para la imposición de una pena, de manera tal entonces que si actualmente una persona es condenada y puede acceder a ciertas atenuantes y en ese sentido puede disminuir su pena efectiva, con el proyecto de ley, una vez que entre en vigencia, las personas naturales van a tener una aplicación más exigente y así entonces podrían hacerse efectivas penas de cárcel para las personas involucradas en estos hechos. Jaime, se nos va el tiempo, pero brevemente, considerando esos cambios, ¿tú crees que este proyecto se hace cargo del impacto social que tienen este tipo de delitos? Porque
al compararlo, por ejemplo, con delitos, con crímenes, digamos, con un asesinato, por ejemplo, o una violación, crímenes que son impactantes también, tendía a haber una sensación de que este tipo de delitos, los de carácter económico, de cuello y corbata, por ponerle esa etiqueta, tenían penas asociadas menores, a pesar de que el impacto era muy grande y que tenía efectos también sociales e incluso políticos que podían ser muy, muy importantes. ¿Tú crees que hoy día hay una forma, con esta nueva normativa, de hacerse cargo de ese impacto social? Sí, de hecho, bueno, también por otro lado ha sido una de las grandes críticas al proyecto de ley, que en el fondo lo que hace es establecer un sistema que, si bien se vuelve muy exigente respecto a los delitos económicos para poder hacer frente a todas estas demandas sociales que han existido a propósito de la impunidad o de la percepción de impunidad respecto de estos hechos en la sociedad en general, también se ha señalado como crítica a este proyecto que en realidad lo que hace es desarticular un poco el sistema penal en general y en ese sentido entonces delitos que pudieran tener un carácter económico que afecten solamente a un sector particular de la economía o a un sector de empresas, ¿verdad? Tengan penas mucho más relevantes que algunos delitos violentos que actualmente existen en el Código y por ahí entonces hay algunas críticas que el proyecto se tiene que hacer cargo. Bien, Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día para darnos una mirada sobre esta nueva ley de delitos económicos. Gracias por el contacto. Muchas gracias, que esté muy bien. 8:29, 8:30, ya cerramos Agenda Económica.